Capítulo 2. Con frecuencia, solo te das cuenta de lo importante que eran tus compañeros una vez que dejaron el equipo. Después de la escuela, en el aula de costura número 2, según escuché, van a aceptar las insignias del destino. Era inusual que Inami me estuviera preguntando por algo distinto a sus tareas. Siempre te enteras rápido de las cosas. Estaba un poco sorprendido de que se haya molestado en sacar el tema conmigo. Me explico, yo había asumido que Inami diría algo como, son solo supersticiones, es tonto creer en ellas. El consejo estudiantil también está involucrado, explicó. No sabía que eras del tipo de que los que creen en tradiciones románticas. Bueno, simplemente pasó. Es un poco emocionante ser parte de una tradición de 10 años, y Kikuchi-san parecía también estar entusiasmada. Le respondí, aunque recordaba lo que Misusaba me había dicho por la mañana. Habíamos tenido esa pelea con Kikuchi-san, tenía que preguntarle a Inami sobre ello. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Lo vi más como un simple chequeo que como una gran cuestión. Inami, ¿te habías dado cuenta que mi relación con Kikuchi-san se estaba yendo a pique? Pregunté con cautela. Después de cierto silencio, Inami dijo gruñona. En realidad no entiendo a qué te refieres. Me refiero exactamente a lo que dije. Te tuve al tanto varias veces sobre la situación, ¿verdad? Me estaba preguntando si nunca se te había ocurrido cuando sacaba el tema. Era lo que Misusaba había dicho y las dudas que me había dejado. Tenía la sensación de estar tratando de mirar a través de un agujero hacia algo que se me había escapado. Quisiera que me dieras una respuesta honesta. Estaba determinado a nadar en aguas profundas si tenía que hacerlo. Pero por alguna razón, ella solo suspiró y frunció el ceño como si fuera algo tedioso. Y luego dijo, indiferente, como si fuera obvio. Por supuesto que me di cuenta. Sabía que definitivamente ibas a arruinarlo si seguías así. Era algo molesto de oír. No quería culparla por los problemas en mi relación. Pero me punzaba algo parecido a enojo o tristeza. Incluso creo que una parte de mí lo había estado esperando. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Era como si quisiera hacer brillar una luz a través de ese agujero, y su respuesta me hubiera dado una pista. Inami parecía molesta por la perspectiva de tener que explicarse. Incluso si están saliendo, no hay garantías de nada. Eventualmente, iban a terminar peleándose de todos modos. Era la misma Aoi que ya conocía, construyendo sus excusas con correctísimo rigor. Pero aún así, deliberadamente no hiciste nada para prevenirlo, la interrumpí. Estaba poniendo mis esperanzas en esto, pero ella siguió explicando. Su expresión no había cambiado en nada. Lo que más querrías evitar es que las cosas se arruinen hasta un punto de que la relación se rompiera. Tu primera pelea es de práctica, en algún sentido. Habían motivos claros, era fácil de resolver, y era mejor si fuera en realidad un malentendido en donde no hiciste en verdad nada malo, ¿cierto? Así que imaginé que sería más eficiente que tuvieras tu primera práctica con algo fácil. Es decir, preferí no hacer nada. Inami, como siempre, alineó su razonamiento claro y bien pensado. Ahora que le estaba escuchando, no buscaba hacer daño. Solo eran los pasos para alcanzar la meta por el camino más corto, y luego hablaron y lo arreglaron. ¿No crees que eso les permite cultivar una relación donde pueden ser abiertos el uno con el otro? Además, Yusu les preguntó si querían heredar las viejas insignias de la escuela, ¿no? Tu relación ha progresado un montón en estos últimos días. Era cierto que desde entonces, Kikuchi-san y yo habíamos logrado comunicar nuestros sentimientos. Ea Izumi había pensado lo del evento, preocupada por nuestra pelea. Si solo miras la cadena de eventos, explicaba con lujo de detalles nuestro progreso. Entiendo lo que estás tratando de decir, pero había tanta falta de consideración por nuestros sentimientos. Todo lo que había en su interior era su habitual lógica, fría y dura. Por favor, nunca hagas de nuevo algo así. Estaba casi a punto de perder control de mí mismo, y mi voz temblaba un poco. Pero no estaba enojado por el percance. Lo que era frustrante y triste es que Aoi Inami fuera así, después de todo. Escucha, me dijo. Conseguir una novia era a fin de cuentas solo un objetivo a mediano plazo. Si lo que quieres es cumplir con eficiencia una meta aún mayor. Inami, la detuve. Lo siento. Solo detente, no podía soportar más esta discusión. Se parecía mucho a lo de las vacaciones de verano ese adiós en la estación Kitayono. ¿Qué quieres decir?
Los ojos de Inami eran fríos. No es que esté rechazando tus valores. Esta vez, era más como una autodefensa. Entonces, ¿qué es? No era como si tratara de invalidarla. Después de aquella despedida en la estación Kitayono, había decidido también soportar su parte testaruda y fría cuando estuviera con ella. Por mi propia voluntad, había declarado que le enseñaría cómo disfrutar la vida. En algún sentido, era inevitable que ella también aplicara su precisa exactitud a mi relación con Kikuchi-san. Había aceptado que esos eran sus valores en ese instante. Pero, si te sigo escuchando, podría llegar a empezar a odiar la forma en que haces las cosas y la manera en que las piensas. Así que no quisiera escuchar más por el momento. Solo le dije lo que estaba pensado. Entiendo que Inami tenga su perspectiva. Entiendo sus puntos de vista. Y tuve personalmente varias veces la experiencia, que desde ciertos ángulos, esta forma de pensar siempre acertaba. Pero, incluso sabiendo que tu forma de hacer las cosas es correcta, me preocupaba llegar a odiar tus métodos, por cómo me hacen sentir. Me expliqué con cierta dificultad. Quería conocerla. De verdad, en serio quería entenderla. Pero si yo me seguía empapando en su fría precisión, si seguía aplicándolo a cómo actuaba con las personas que me importaban, sabía que llegar a entenderle estaría fuera de cuestión si mi corazón no la alcanzaba en él. Camino. Iba a terminar odiándola. Para las personas, hay más que la lógica, así que necesito proteger esa parte de mí mismo. No quiero escucharte decir nada más. Al menos no ahora, cuando me sentía al borde de la cornisa desde el asunto con Kikuchi-san. Como se esperaba, Inami respondió sin ningún cambio en su expresión. Le había dicho mis sentimientos en un intento de exponer todo lo que había en mi corazón, y no podía ni siquiera saber cómo se había tomado lo que le había dicho. Eso me pareció desequilibrado. Ahora que en verdad lo pienso, tal vez siempre haya sido así. Hey, Inami, proseguí, tratando de acercarme un poco más a ella. Esto no era un rechazo, en absoluto, pero tal vez no era lo que tenía que priorizar justo ahora. ¿Qué te parece si suspendemos nuestras reuniones por un tiempo? Sugerí. Los ojos de Inami, solo por un instante, se abrieron mucho. ¿Por qué? Era raro de su parte preguntarme por mis motivos. Así que le conté cómo me sentía, tratando de ser honesto. Una razón es que tengo miedo de llegar a odiarte si te sigo escuchando. Y la otra es que, la cara triste de mi novia pasó por mi mente. Quiero pasar más tiempo con Kikuchi-san. Ahora que lo pienso, tenía reuniones con Inami a la mañana y después de la escuela, y en los fines de semana íbamos a las reuniones fuera de línea juntos. Podía estar aterrado de pasar más tiempo con ella que con Kikuchi-san. Por supuesto, no creo que la cantidad de tiempo pasado con alguien se relacione directamente con la profundidad de la relación, pero aún así, si estoy saliendo con una chica, si quiero estar bien con Kikuchi-san, si voy a estar listo para que heredemos las viejas insignias de una tradición de 10 años. Todavía no estaba lo bastante preparado como para dejar algo por ello, como había hablado con Misusaba, y tal vez solo le estaba restando importancia. Pero al menos necesitaba ordenar mis prioridades. Después de escucharme, Inami estuvo en silencio durante un tiempo antes de darme un leve asentimiento. Muy bien. Su expresión era tan dura como el hierro, como ya esperaba, y yo ni siquiera podía adivinar qué emociones estaba tratando de esconder. O si siquiera sentía algo. Ella nunca hablaba sobre sus emociones. Ella nunca dejaba pistas que te permitieran ver su interior. Entonces, a partir de ahora, nuestras reuniones serán irregulares. Te dejaré manejar las tareas que te doy, y solo vendremos aquí cuando ambos queramos. ¿Estás bien con eso?, dijo ella sin vacilación y yo asentí en silencio. Ok. Avísame si pasa algo más. El tono de voz de Inami no mostraba la menor reticencia por separarnos. Me chocó un poco la forma en que no se resistió de ninguna forma a mi propuesta, pero no era más que por mi propio ego. Sí, entonces. Nos vemos. Vi a Inami irse sin mostrar dudas, e incluso aunque yo era el que lo había sugerido, sentí como si era ella la que me estuviera dejando. Pensé en que me sentía cómodo aquí, en el ambiente del viejo edificio, pero en aquel mismo momento, ese ambiente era irremediablemente solitario. El cielo se había puesto naranja, radiante sobre los estudiantes que regresaban a casa. El viento que soplaba traía el mismo viejo olor a pasto seco y tierra sobre los 7 que caminábamos hacia la estación. Inami iba en diagonal delante de mí,
Su anterior expresión dura no se veía por ninguna parte mientras se burlaba de Takei y se reía con Tama-chan. Un poco delante de ellos estaba Misusaba, con el que había hablado ese día durante el descanso sobre mis sentimientos. Él hablaba casualmente sobre su actual cacería de citas, mientras Tachibana y Mimimi se divertían a sus expensas. Cuanto más miraba, más se veía todo como puras formalidades. Hasta donde podía decirlo, nadie allí estaba expresando nada substancial o sincero. Llené los momentos vacíos con sonrisas normis y comentarios sobre lo que decían. Ahora podía hacerlo de forma completamente automática. Pero me sentía abandonado, completamente solo. Cuanto más me adaptaba a este lugar, más lejos sentía que iba a ser arrastrado a algún lugar lejano. Ja, chico antebrazo, atento. Junto con el sobrenombre y con el que nunca estuve de acuerdo, de repente algo voló hacia mí. Lo vi venir, pero mi cuerpo no se movió. ¡Guau! La mochila me dio en la cara, y luego cayó pesadamente al suelo. Todos los que caminaban conmigo y que lo vieron se echaron a reír, pero ¿cuánto de eso era verdadera emoción? Con torpeza, puse una sonrisa, diciendo: lo siento, mientras levantaba la mochila del suelo. Parecía ser la de Tachibane. La atrapaste de frente, ese era Takei, sonaba divertido. Era siempre ruidoso y molesto, pero la gracia obvia que le había causado de alguna forma me tranquilizó. ¿Cómo es que se atrapa así? Mi respuesta animada hizo reír a todos. En estos días, puedo pretender ser un normie por simple costumbre. Es exactamente eso lo que me hace sentir vacío. Le devolví la mochila a Tachibane y volteé la cara al frente. Mis músculos faciales se han vuelto mucho más fuertes, así que sonreír ya no duele. Pero si sigo sonriendo así, algo más empezará a doler. Hey. Dale un respiro, Oka. El siguiente turno es para Takei. Ja. Las voces estaban cerca, pero sonaban lejanas. Me quedé mirando a algún vago lugar entre la tierra y el cielo, uniéndome a todos con sentimientos encontrados. Todavía tenía esa sonrisa, y un cierto tono de voz. Cuanto más miraba, más notaba que la resolución del mundo disminuía. ¿Seguía viendo un mundo lleno de color en ese instante? Cerebro, la voz que alcanzó mis oídos era infinitamente brillante, tan nítida como el cielo azul. Lento para captarlo como siempre. Cerebro, su tono era burlón y travieso, pero también amable. Cuando volteé la vista, Mimimi estaba moviendo las cejas y mirando de cerca mi cara mientras yo me frotaba la nariz, donde me golpeó la mochila. Cállate, respondí a su ataque sorpresa. Mi extensa práctica lo había vuelto un reflejo, y mi cuerpo reaccionaba tanto independiente de si realmente lo quería o no. Eso es importante en juegos de pelea, pero en la vida real, se sentía como si fuese controlado por alguien más. Mimimi se rió entre dientes mientras se levantaba de su postura encorvada. Ajaja, realmente tienes la cabeza en las nubes, ¿eh? Es así, pensé que había manejado las cosas como siempre, así que estaba sorprendido. ¿Había metido la pata en algún sitio? Sí. Desde que hicimos la rutina de comedia, puedo decirlo. Tus reacciones son un poco lentas. Ajaja, me tienes. Aunque mi sonrisa estaba tensa, me alegré un poco. Había alguien que se daría cuenta de cualquier cambio leve en mí. Eso debía ser algo bueno. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con Fuuka-chan? ¿O tienes hambre? Ella me presionó con bromas, haciéndome encoger de miedo. Bueno, ¿qué? Bueno, basta de bueno. Y entonces el conocido cachetazo Mimimi vino volando hacia mi hombro. Era tan predecible que podía haberlo esquivado, pero Mimimi estaba en lo cierto. Debería parar. Decidí recibirlo, pero pasó algo inesperado. El ángulo de su mano no era perpendicular al suelo como siempre, y lo que golpeó mi hombro no fue la palma de su mano. No era el cachetazo Mimimi, era un puñetazo Mimimi. ¡Ouch! Dolió 5 veces más de lo que esperaba, y aullé 10 veces más de lo esperado. Por supuesto, ya que todos caminábamos juntos como grupo, se giraron hacia mí. Deténganse, no miren. Mimimi se rió. Ajaja. Oh, tú de verdad parece que tienes músculo en lugar de cerebro. Me dio otra risa penetrante. Está bien. Ahora conseguimos que el cerebro de siempre volviera. Ella tomó mi queja como broma y se carcajeó alegremente. Mimimi es tan Mimimi, y a veces, quedo atrapado en el fuego cruzado.
A pesar de que estaba suspirado exasperado, parecía ser gracioso. Mi Mimi siempre logra llevarme a donde quiere. Pero es lo que ella hace. Hace tonterías hasta que no puede. Evitar que tu humor mejore. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó?, me preguntó. ¿Una pelea? Sí, tuvimos una pelea, hablé sin cuidado. Ahora sí nos estamos comunicando. Muy bien, mi Mimi hinchó el pecho con una risa presumida, seguida de una genuinamente satisfecha carcajada shshsh entre dientes. ¿Cómo lo sabías? Bueno, cerebro, tienes un carácter de problema con chicas o escrito en toda tu cara. ¿En serio? Además, ¿no tuviste algún tipo de conversación profunda con Takahiro hoy? Entonces nos estabas mirando. Es cierto que hablamos en un rincón del aula como si tuviéramos una reunión súper secreta. Esta vez no solo era de problemas de pareja, sino de un amplio abanico de puntos sobre las relaciones, que también incluían a Inami. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra estrella Tomosaki? Compártelo con tu One-chan, dijo mi Mimi, mientras usaba ese llavero raro como micrófono. Yo todavía tengo el mismo en mi bolso, de diferente color. Y también los accesorios a juego que compramos con Kikuchi-san. Aunque sentí una espina de culpa, le dije. Tuvimos una pelea, o algo así como una discusión. Traté de hacer lo mejor para hacer las paces, más o menos. Pero siento que no. Arreglamos lo que la causó, busqué las palabras mientras hablaba, mientras mi Mimi escuchaba atentamente. Y está lo de las viejas insignias de la escuela, continué. Oh, sí. Ya era tiempo, ella inmediatamente supo de qué estaba hablando. Supongo que yo era el único desinformado. Aizumi me preguntó si Kikuchi-san y yo las llevaríamos. ¿Están metidos en eso, cerebro? No es justo. Así que podría ser injusto, después de todo. Ahora estoy aún más inseguro, pero me preguntaba si las deberíamos aceptar cuando ni siquiera hemos resuelto nuestros conflictos. Lo entiendo, pero entonces, ¿qué es lo que causó tu pelea? Ahora que lo pregunta, es un poco difícil ponerlo en palabras, pensé, pero traté de explicarlo. Es como que, Kikuchi-san y yo podemos ser totalmente opuestos, ¿cierto? La historia de Popol y los Firelins me vino a la mente. Totalmente opuestos, mi Mimi lo consideró un poco, luego asintió. Oh. Ya veo. Te refieres a cómo tú tratas de llevarte bien con todos, pero Kikuchi-san no es así, ¿verdad? Oh, me entendiste. Lo hice. 80 puntos. No sé, no es mucho saltar directamente a 80 puntos. Mi Mimi estaba consiguiendo un puntaje alto sin motivos, pero no está haciendo desastres en la conversación. Se lo dejaré pasar. Al menos entendió mi punto, estoy impresionado de que lo entendieras enseguida. ¿Estás impresionado? Quiero decir, Kikuchi-san y yo somos del tipo nerds introvertidos. La mayoría probablemente. No nos ve como opuestos. Mi Mimi resopló con un engreído humph. Bueno, eso significa que tengo buena vista para la gente. Ajaja, así es, le dije, pero estaba algo contento. A lo que voy, ella había visto una parte de mí que había estado un poco escondida, y también me había dicho cómo se sentía. Cuanto más lo pienso, más veo que son en realidad totalmente opuestos. Cuanto más lo piensas, repetí, desconcertado. Tú quieres expandir tu mundo, mientras que Kikuchi-san quiere observar los mundos de otras personas. Al escucharla señalar eso, no pude evitar sentirme impresionado. Alguien que expande su mundo, y alguien que observa el mundo. Había usado una expresión imprecisa. Totalmente opuestos, pero cuando lo pones de esa forma. Es cierto, estamos en los extremos del espectro en ese sentido. No es así, dijo mi Mimi impaciente. ¿Y entonces, eso causó la pelea? Bueno, sí, en líneas generales. Mi Mimi se hizo chap chap en la barbilla con el dedo índice y abrió los labios. Pero, es como que, ¿eso no implica que son compatibles? Cada uno tiene algo que el otro no tiene. ¿Te hace sentir? Sí. Esa es la pareja que tendría que llevar las insignias. Bien, seguro, pero aún así, en realidad estaba de acuerdo. La máscara y la verdad tras ella. Los ideales y los sentimientos. Kikuchi-san y yo nos habíamos preocupado por esas cosas desde direcciones completamente opuestas,
y resolvimos el problema del otro con las palabras propias de la perspectiva opuesta. Eso era exactamente lo que me había convencido de que había encontrado la razón especial al por qué elegí a Kikuchi-san. Cuando compartimos nuestras emociones en la biblioteca. Ese momento fue único. El problema es que la situación y los sentimientos también pueden cambiarlo todo. Pero eso es lo que en realidad ha estado creando, celos y conflictos. Continué. Celos, murmuró Mimimi, sonando sorprendida, pero ella era lo bastante amable como para no entrometerse mucho. Me empezó a preocupar que tal vez estuviera compartiendo demasiados secretos de Kikuchi-san, así que desvié un poco el tema. La principal razón fue algo, como yo yendo a reuniones fuera de línea de Atafami y saliendo mucho sin ella. Mimimi frunció el ceño. Dijo en un tono que sugería que ella también estaba implicada. Pero quiero ir a las reuniones, y también hay otras cosas que quiero hacer. Estaba pensando en que, si siempre estoy lastimando a Kikuchi-san, tal vez solo hablarlo no sea suficiente. Bueno, sí. Solo le estás animando después de haberla dejado sola. Ella golpeó justo donde dolía, y casi me desplomo. Misusaba me había dicho algo similar. Mi pierna se balanceó en una patada mientras caminaba, tirando una roca al suelo en la cuneta de la calle. Como si escapara de mí, dejé caer la cabeza y solté un suspiro. No tenía idea de qué hacer. Entonces si entendí bien, pensaste que ser opuestos era justamente lo que los hacía compatibles, pero en realidad es lo que causó la pelea. Mimimi parecía un detective revelando la verdad, y yo era como el culpable confesando el crimen. Eso es exactamente, pero entiendo cómo se siente Kikuchi-san. Las chicas tienden a ponerse ansiosas fácilmente. Mimimi fingió sollozar, luego se estiró haciendo boing como un resorte. Bien, es solo la eterna canción de amor entre chicos y chicas. Oh, ¿eso crees? Después de escuchar esto, todo empezaba a parecer demasiado difícil. ¿Podría un chico de nivel 1 en romance como yo siquiera resolver esto? Pero si no quiero poner triste a Kikuchi-san, tengo que arreglar este asunto. ¿Qué opinas de esto, bateadora estrella Tama? De pronto, Mimimi se dio vuelta para consultar con Tama, que caminaba detrás de nosotros. Tama-chan y Inami habían estado bromeando con Takei, que charlaba feliz. Pero cuando Mimimi se volteó hacia ella, Tama-chan se acercó enseguida, dejando a Takei con los ojos llorosos, y vigilando su espalda. Poder escuchar el punto de vista de Tama-chan mientras al mismo tiempo la protegía de las garras de Takei. Dos pájaros de un tiro. ¿Qué pienso de qué? Preguntó sin rodeos Tama-chan. Mimimi se colgó de su brazo. ¿Cómo tú y yo pudimos estar juntas todo este tiempo cuando somos totalmente opuestas? Escuché perplejo la pregunta de Mimimi, pero luego lo entendí. Oh. Tienes razón, quisiera saberlo. Ahora que lo pensaba, Mimimi y Tama-chan también tenían como personas atributos totalmente opuestos. Una chica no tenía confianza en sí misma, pero era genial en las situaciones sociales y encajando con los demás, mientras la otra chica tenía una autoconfianza exagerada, pero era torpe y mala para adaptarse a los grupos. Tama-chan había ganado algunas habilidades con el incidente de Erika Kano, y había cambiado su propia situación bastante, pero era fundamentalmente la misma. Ella y Mimimi todavía tenían una relación donde cada una compensaba las debilidades de la otra, pero no solo no se peleaban, sino que incluso se enamoraban cada día más. Está bien, OK. Estoy confundiendo las cosas, pero podría decirse que continúan manteniendo su relación como un dúo ampliamente reconocido. ¿Cuál era la diferencia entre su relación, siendo tan opuestas entre sí, y la mía? Tama-chan hizo un hum y eventualmente di una respuesta despreocupada. ¿No será porque eres tan pegajosa, Mimimi? Gag, la bala despiadada atravesó el corazón de Mimimi. Adiós Mimimi, que te vaya bien. Déjame el resto a mí. NHG aún a salvo. Mimimi era tan fuerte que podía soportar perder uno o dos corazones. Enderezó su tambaleo y dijo con acento valeroso. No puedo creerlo. Si no fuera tan pegajosa, Tama-chan me dejaría. Yo no diría eso, dijo Tama-chan sin rodeos. Pero me das muchas oportunidades, Tama. La mejor de mis mejores amigas. Con solo ese comentario, la expresión de Mimimi dio un giro de 180 grados. Miró con ojos brillantes a Tama-chan, que la ignoraba. Sí,
Pero parece que cada una de ustedes compensa los puntos débiles de la otra, lo mencioné de pasada. ¿Verdad? No, Mimimi me apuntó con el dedo contenta. En otras palabras, es el amor incondicional de Tama. Eres tan molesta. Gag. Esta vez, Tama-chan la dejó sin cabeza, pero Mimimi la miraba contenta. El amor toma muchas formas. Esperen, en principio, ¿por qué estamos hablando de esto?, preguntó Tama-chan. Oh, sí. Ok, tú respondes esa, cerebro. Mimimi me tiró todo encima, como siempre. Era la pregunta obvia. En cualquier caso, ella ya había sido demasiado amable en esperar tanto antes de preguntar. Y por eso decidí resumirle mi situación a Tama-chan también, y eso es lo que pasó. Oh, ¿en serio? Después de escucharme, Tama-chan empezó a pensarlo seriamente. Ella nunca miente, y creo es posible que estuviera usando el 100% de su cerebro para pensar sobre mi asunto. Es una buena persona. Una vez que parecía que ya había resuelto mentalmente la situación, habló. La diferencia entre ustedes y nosotros es probablemente que yo no me pongo celosa. No, ella no se estaba guardando nada. ¿Pero qué demonios, Tama? ¿Qué se supone que significa eso? Mimimi la presionó por más detalles. Pero como el que está en medio de todo esto, entendí el punto. Tienes razón. Si nos comparamos contigo y Mimimi, entonces Kikuchi-san serías tú, Tama-chan. Tama-chan simplemente asintió. Sí, no decir nada se siente muy típico de Tama-chan. Quizá por todas las explicaciones. Mimimi también pareció captarlo, y sus ojos se iluminaron mientras una bombilla se encendía sobre su cabeza. Oh, lo tengo. ¿Quieres decir que Tama tiene su propio mundo como Kikuchi-san, y yo estoy en la otra punta, haciéndome amiga de mucha gente?, dijo. Asentí. Sí, eso quería decir. Entonces yo soy el cerebro, Ahora tú estás siendo malo conmigo, cerebro. Los ojos y boca de Mimimi se abrieron en shock. Tama-chan y yo nos miramos uno al otro y nos reímos. Es cierto, si Tama empezara a salir con otras chicas todo el tiempo como tú, cerebro, entonces tal vez me pondría celosa. De verdad, Tama-chan le tomó declaración. Ella es realmente una persona receptiva y de corazón abierto. Luego miró a Mimimi. Quizá cuando hay dos personas, una se apoya y la otra se mantiene por sus propias fuerzas. Y cuando la que se está por sus propios medios se va por ahí, la otra persona puede ponerse celosa. Allá veo, me imaginé una tabla y un palo que se sostenían el uno al otro. Me apoyo en el otro, pero si se va, me caigo. Sí. Oh, es verdad, dijo Mimimi, aparentemente convencida. Eres tan inteligente, Tama. Y tan genial. Lo sé. ¿Lo sabías? Mimimi volvió a quedar en shock otra vez. El método de Tama-chan de ignorarla se ha vuelto más poderoso. Señalándose a sí misma y a Mimimi, Tama-chan prosiguió. Pero nosotras vamos por otro camino, ¿cierto? Mimimi hizo ese sonido como si lo hubiera reconsiderado, como si eso tuviera sentido para ella también. Así que, mira. Yo me apoyo en Tama, pero Mimimi parecía tener más problemas para hablar sobre esto. Es como que voy por todas partes arrastrando a Tama conmigo. Oh, a eso te referías. Entendí cómo era su relación. Tama-chan era la que se mantenía fuerte, mientras Mimimi era quien daba a Tama-chan la oportunidad de ampliar su mundo. Estaba bien balanceado. Con ustedes, pasa lo opuesto, dijo Tama-chan. Sí. Con nosotros, Tama es la fuerte, pero tiene la tendencia a vivir en su propio mundo, mientras que yo soy delicada y dulce y la más chica hermosa del mundo, pero agrando mi mundo con mis propios pies. Hey, tú, Mimimi me echó un vistazo y continuó. Pero en su caso, chicos, Kikuchi-san es más débil y tiende a vivir en su propio mundo. Me miró con una sonrisa suave, efímera. Pero tú no solo te estás valiendo por ti mismo, también estás expandiendo tu mundo por tus propios medios. La sonrisa de Mimimi era solitaria, y la emoción en sus palabras se sentía real de algún modo. Entiendo que se sienta celosa por eso. Nunca había sido consciente de ello, pero ahora que lo estaba señalando, estuve obligado a acordar. Tama-chan suavemente propuso su conclusión. Quizá realmente ese es el por qué la relación no se equilibra. Sí, lo que ella decía, extrañamente, tenía sentido para mí. Yo también me había sentido que algo andaba mal cuando hablaba con Kikuchi-san.
Ambos nos habíamos preocupado por cosas opuestas y nos habíamos dado palabras opuestas para llegar a una resolución. Eso me había parecido un milagro, y por eso lo llamé nuestra razón especial. Pero por exactamente la misma razón, también podría llamarse una contradicción. Un desbalance. Si era porque desde el fondo ya éramos especies distintas, entonces nosotros. Mimimi apuntó su mirada en diagonal y adelante con un hum. En verdad no veo que Kikuchi-san salga mucho con personas aparte de ti, Tomosaki. Sí, estuve de acuerdo con toda sinceridad. Desde que había estado recibiendo las estrategias para la vida de Inami, había cambiado la forma en que veo a mi mundo, y todavía lo seguía ampliando. Mientras tanto, Kikuchi-san buscaba las cosas que amaba, y se sumergía en el lago donde siempre había vivido. Era en verdad como la relación entre Popol y los Firelins. Yo también era originario de un lago, donde no había nada más que Atafami, pero me fui de allí. ¿Qué lago? Tama-chan me miró desconcertada. Oh, no, olvídalo, me apresuré a corregirme. La usual comparación con los Firelins se me había escapado de la boca, pero por supuesto ella no la entendería. Tama-chan no se quedó en lo que había dicho y siguió adelante. Es un alivio que sea como es, realmente ayuda en momentos como este. Entonces lo único que puedes hacer es solo decirle que todo estará bien, me dijo. Mimimi también acordó alegremente. Oh, cierto. Las señoritas quieren hablarlo todo. Hablar, se parecía un montón a lo que había dicho Misusaba. Creo que ese es un asunto, pero ¿es todo lo que hay? Algo aún parece raro. Consideré su propuesta solo un poco. Ya dije más o menos lo que sentía a mi manera, repliqué mientras me devanaba los sesos, preguntándome qué hacer. Oh, ¿en serio? ¿Qué le dijiste? Acorralado por las dos, me di cuenta. Eso no estuvo bien. Dije demasiado. No, no es nada. Entré en pánico y quise retractarme, pero era el ejemplo perfecto del muy poco y muy tarde. Hey, cerebro. Estamos tratando de ofrecerte consejo, así que tienes que respondernos, o no podremos hacer nada por ti. Tama-chan también sonrió como si se estuviera divirtiendo, dándome una mirada traviesa. Sí, Tomosaki, tienes que contarnos. Tú también, Tama-chan. Oh no. No quiero ver a Tama-chan usar la habilidad de actuar encantadora para hacer el mal, pero esta pareja sonriente ya no me dejaría ir. Vamos, cerebro. El tiempo es oro. Sí, está bien. Me tenían donde querían. No tenía otra opción que contarles. Le dije que es la única que me gusta. Entonces Tama-chan estalló en risas, y Mimimi me palmeó el hombro. Menos de una hora después de ponerme en vergüenza, estaba con Mimimi en la estación Kitayono. Nos dividimos de los demás y bajamos del tren, y una vez que los dos salimos por los molinetes de los tickets, Mimimi se mostró un poco incómoda, bajando los ojos. ¿Qué pasa?, le pregunté. Estaba actuando completamente diferente a su vibra alegre de más temprano. Su sonrisa era dura e incómoda cuando levantó la vista hacia mí. Entonces, Kikuchi-san. Ella estaba celosa de tus reuniones y salidas y todo eso, ¿cierto? Sí, estaba de acuerdo. Mimimi apretó fuerte los labios por un instante, como si se estuviera preparando, pero su tono seguía siendo brillante y alegre. Bueno, entonces. Supongo que hoy tampoco deberíamos caminar a casa juntos. Sí. Estaba inseguro sobre lo que hacer con esto. Una de las cosas que había lastimado a Kikuchi-san era que Mimimi y yo ocasionalmente volvíamos juntos desde la estación. Lo habíamos estado haciendo desde antes de que empezara a salir con Kikuchi-san, pero hablando en términos de formalidades, esta podría ser una de las cosas a evitar cuando tienes novia. Para ser honesto, no creía que fuera un problema mientras mantuviera la cabeza firme sobre los hombros, y mi tiempo con Mimimi era importante para mí. Pero, no era como si Mimimi hubiera sido siempre una simple amiga. Sí, tienes razón, en realidad, dije. Ella sonrió. ¿De qué te estás disculpando? ¿O estás preparado para aceptar las insignias de la escuela conmigo en su lugar? ¿Tienes una novia? Cuídala bien. Sí. Pero lo siento. Como dije, está bien, está bien. A decir verdad, suena como que yo soy una de las causas de tus problemas, me toca a mí disculparme. Bien, yo no diría eso. Nos enredamos pidiéndonos perdón uno al otro como Kikuchi-san y yo habíamos hecho antes, y por alguna razón, sentí como que estuviera perdiendo algo. Ok, entonces me voy, gritó Mimimi. Sí, no llores cuando te quedes solo, cerebro,
dijo girando mientras se alejaba de mí. Cállate, no llores tú, le devolví lo que me dio y sus hombros se sacudieron, solo por un segundo. Entonces, se dio vuelta. Jejeje. Normalmente el que es dejado atrás es el que se siente solo. ¿Qué? Y eso no es justo. Adiós. Nos vemos en la escuela. Y luego mi Mimi se fue sumando. Con el sol naranja brillando desde el otro lado, su espalda se volvió más y más pequeña en un parpadeo. Al hacerlo, sentí como si estuviera dejando que lentamente algo importante se me escapara de las manos. Esto en verdad era en pos de algo mejor. Esta soledad justo ahora era realmente una emoción complicada, como si efectivamente hubiera sido yo el que fue dejado atrás. Por la mañana del día siguiente. En realidad, he estado pensando sobre publicar una novela web, dijo Kikuchi-san con determinación. Le mostré con ánimos que le escuchaba. Estábamos en la biblioteca. Como el día anterior, seguimos caminando juntos a la escuela para seguir pasando tiempo como pareja. Estuve pensando que puede que me venga bien acostumbrarme a que la gente lea lo que escribo. Te entiendo. Estaba alegre de oírlo. No es como que supiera un montón sobre esas comunidades, pero si lo consideras como experiencia, no sería mala idea hacer público tu trabajo de forma de que cualquiera lo pueda leer. En Año Nuevo, Kikuchi-san había dicho que iba a presentar su próximo trabajo en una competición de alguna editorial, y postear cosas online puede ser un gran primer paso para ese fin. Mientras hablábamos, el desbalance que había discutido el día anterior con mi Mimi y Tama-chan cruzó por mi mente. Pero lo que quería ahora es escuchar a Kikuchi-san. Creo que es una gran idea, le dije. ¿Qué vas a escribir? Es difícil de explicar, pero su mirada se desvió hacia arriba como si se estuviera yendo en sus pensamientos, o incluso soñando despierta. La expresión que tenía cuando estaba considerando su novela era dulce. Podía ver que disfrutaba un montón pensando en ello. El aire matinal en la biblioteca estaba muy quieto, como si cada uno de los libros absorbiera el sonido y la claridad, pero no parecía tenue. Era más como si una luz suave colgara por allí. La atmósfera realmente encajaba con Kikuchi-san. Estaba pensando hacer una combinación de los temas de la obra, En las alas de lo desconocido, y Popol. Por supuesto, ella me lo iba a tener que explicar. Pero realmente quería ver lo que haría con el guión en el que trabajó tan seriamente. Creo que es una gran idea, jeje. Muchas gracias, dijo. El aire a su alrededor era suave, sin una pizca de nitidez. Después de escribir En las alas de lo desconocido, me di cuenta que todavía había cosas que no había logrado incluir en la obra, así que estaba pensando en escribirlas en esta. ¿Cosas que no incluiste? ¿Cómo cuáles? Por algún motivo, su sonrisa se puso un poco triste. En las alas terminó siendo una historia. Sobre Chris, ¿verdad? Sí, es cierto, respondí, recordando la puesta en escena de la obra. Esa era la historia de Chris. La de Kikuchi-san, la chica que había estado encerrada en un pequeño jardín y luego, eventualmente, se dio cuenta que ella misma era la que se aferraba allí. Después de eso, terminó siendo fiel así y al mundo, y encontró una manera de alzar el vuelo, fuera del jardín. Siento que esa es la historia en la que se convirtió. Volvía a sentir. Chris había elegido volverse una aprendiz de florista haciendo guirnaldas, como ella amaba, y Kikuchi-san. Era sobre el crear una conexión con el mundo a través de hacer lo que tú quieras hacer, dije, dando a entender que era un tú general que se podía aplicar a la historia o la realidad. Kikuchi-san se llevó la mano al pecho y sonrió con cortesía. Por entonces estaba segura que eso es lo que tenía que escribir. Mi meta actual es perseguir seriamente el convertirme en novelista, y es por eso que tú y yo, ese sí por eso pudimos empezar a salir, le dije, reuniendo coraje para decirlo en voz alta. Y entonces nuestros fuegos se combinaron en un hechizo de nivel avanzado. Así que, Kikuchi-san vaciló por un momento. Finalmente, hizo una larga pausa. ¿En qué estaba? El calor debe haber quemado el resto de lo que quería decir. Veamos. Puse una sonrisa irónica. Estabas hablando de lo que no habías podido incluir en las alas de lo desconocido con Chris. Es cierto. Ambos nos miramos el uno al otro, y reímos. Incluso cuando estaba incitándola a que se explicara, creo que yo ya lo había entendido. La historia terminó siendo sobre Chris, así que ahí había algo que no había escrito aún, lo que implica
¿Te refieres a que no has escrito todo lo que querías sobre los otros personajes principales aparte de Chris? Sí, para ser específicos, yo sabía a quién se refería. Ya veo, hicimos esas entrevistas y eso. Ella asintió. Sí. Cuando Kikuchi-san y yo habíamos estado escribiendo la obra, habíamos ido a entrevistar a cierta persona con la esperanza de luego poder describir al personaje mejor. Entonces, asumiendo que no nos había ofrecido nada importante, fuimos incluso a preguntarle a sus antiguos compañeros de clase. Todo eso lo hicimos por el bien de representar correctamente el mundo interior de la otra heroína. ¿Quieres decir que no has terminado de escribir sobre Alucia? Dije. Sobre Aoi Inami. Kikuchi-san solo había descrito la oscuridad de Inami a medias. Había sido aguda. Con eso, como si echara una luz rigurosa sobre los motivos y valores de Inami, y conociendo yo mismo su lado secreto, fue profundamente fascinante. Sí. Aunque hay varias áreas que son difíciles de cubrir, sus ojos se movían alrededor, como si se estuviera esforzando por encontrar las palabras. Es cierto que el pasado de Inami, así como su yo real, seguía siendo en gran medida una caja negra. Y tenía la sensación que si daba un mal paso, terminaría tocando algo que no debía. Como el asunto de la hermana menor. El resto estará en la historia. Sí, ok. Entonces no preguntaré más. Quizá fuera algo particular de su forma de escribir, pero parecía que Kikuchi-san no quería volver a hablar estos temas después. Ella era normalmente del tipo de las que no se mantendría firme por sí misma, pero a veces tomaba la posición de una artista. Lo hizo durante la obra, se mantuvo retocando el guión hasta el último momento, incluso considerando cosas como hacer que el fondo del escenario cambiara de blanco y negro a color. Había visto ese lado creativo suyo varias veces. En instantes como este, ella podía pensar ideas increíbles que ni siquiera yo me esperaba, así que me di cuenta que debería dejarlo a cargo suyo como quería. Tienes mi apoyo, te agradezco mucho. A pesar de eso, es un paso adelante y un paso atrás. Sonrió como si se estuviera divirtiendo, pero eventualmente mostró una expresión más seria. Tomosaki-kun, tú apuntas a ser un jugador profesional, ¿verdad?, me preguntó, aparentemente tratando de ser cuidadosa al respecto. Por un momento, dudé de por qué me lo preguntaba, pero inmediatamente caí en cuenta de ello. Creo que el convertirte en jugador profesional es generalmente visto como una opción poco realista, o con malas intenciones, hasta ridícula. Tocar el tema parece ser casi un tabú, o al menos es difícil de abordar. Sí, es mi objetivo, y es por eso que lo reconocí claro y con confianza. Quiero ser un jugador profesional, y luego le sonreí. Sin importar cómo lo mires, es un camino de espinas, pero ya hay gente que se dedica a ello, así que tengo un vago sentido de cómo llegar hasta ahí. Iba a haber dificultades, pero no es del todo imposible. Eso es muy difícil, no, dijo. Sí, pero creo que tengo el talento. Bueno, tal vez no bastante. Viendo cómo Kikuchi-san inclinaba la cabeza, indagué en la razón de mi propia confianza. No pensaba en que pudiera ser capaz de lograrlo como jugador profesional en mi forma actual. Incluso contando lo que había escuchado por parte de Ashigaru-san, parecía que tenía debilidades en varias áreas, y en realidad había perdido jugando con él en un juego del mejor de 3. Así que esa no era la razón de mi confianza. Incluso si no tengo lo necesario ahora, dije. Siento que lo puedo aprender en un futuro. Supongo que esa es mi idea. Kikuchi-san examinó mi rostro muy atentamente por un rato, y luego sonrió con algo de alivio. Eso parece muy propio de ti, ¿eh? ¿Qué se supone que significa? ¿Es un cumplido? Jeje, me pregunto si es así, dijo mientras miraba hacia otro lado. Pero sí, te estoy haciendo un cumplido. Entonces me miró de reojo y se sonrió. Gracias. Su perfil era lindo como una niña disfrutando una travesura. Pero aún así, no es como que persigo ciegamente eso y solo eso. Hablé más sobre mí, como si Kikuchi-san me lo estuviera sacando. Le expliqué los ideales que había decidido. Aunque apuntaba a ser un jugador profesional, también planeaba ir a la universidad, y para eso, quería estudiar duro mientras practicaba Atafami. También le dije que no podía solo mejorar mi juego, también tenía que considerar estrategias sobre cómo ganarme la vida. ¡Wow! Solo de oírlo me emociona. Kikuchi-san estaba tan contenta como si fuera sobre ella misma, con sus mejillas rosadas de calor. Y entonces, en un tono sereno de voz, como si fuera un abrazo de validación, dijo. Parece realmente difícil, y creo que será muy duro, pero
Apuesto a que lo harás bien. Gracias. Hablé tímidamente, y ella se quedó mirando mi expresión hasta finalmente reír. ¿Qué? Le pregunté. Asintió feliz un montón de veces. Cuando hablas, parece que de verdad te diviertes. Divertirse. Ese comentario y la hermosa sonrisa de Kikuchi-san me cortaron la respiración. Sí, es una palabra simple, pero creo que es muy importante. Exactamente por eso quería explicársela a cierta persona vacía. También te apoyo, dijo Kikuchi-san con una voz como tintineo de campanas, luego examinó mi cara con leve preocupación. Entonces tienes que seguir yendo a esas reuniones fuera de línea. Entonces, me encontré un poco inseguro. Quería ir a las reuniones. Pero justo entonces, Kikuchi-san tiene que haber estado pensando en Rena-chan, que había sido una de las razones de la pelea. Recordé lo que habíamos hablado el día anterior, después de la escuela. Misusaba me había dicho que cuando eliges una cosa, descartas otra. Mimi me había dicho que nuestra relación estaba desbalanceada. Sí. Estoy pensando en que quiero ir, dije. Los ojos de Kikuchi-san bailaban, justo como había esperado, como si se sintiera perdida. Sí, por supuesto. Parcialmente porque decidí que me convertiría en un jugador profesional. Hay una persona que me ayudó a tomar esa decisión, y quería contárselo, y también tengo un montón de preguntas sobre el mundo pro. Entonces, la próxima vez sería, dijo Kikuchi-san, con la voz marchitándose al final. Sería este sábado. Fui invitado a una noche de juegos, así que planeo ir, no lo suavicé en absoluto, y todo el cuerpo de Kikuchi-san se retorció. La culpa volvió corriendo. ¿Estará esa persona de Line? Ella tenía que referirse a Rena-chan. No estoy seguro, pero creo que probablemente irá. Oh, Kikuchi-san agachó la cabeza inquieta. La forma en que se mordió el labio la hacía parecer frágil. Te pone nerviosa, ¿no? Ella no lo dijo, pero era básicamente un sí. Ya podía sentir los pinchazos de las espinas dentro de mí. La atención de Kikuchi-san de a poco cambió hacia alguien más. Para la noche de juegos. Inami-san siempre ha ido contigo, ¿no? La expresión se me había escapado sin querer, y mi guardia estaba alta. Si decía algo mal, iría a parar a un territorio que podía causarle problemas a Inami. Kikuchi-san probablemente acepte mis noches de juegos si es porque decidí ser un jugador profesional. He estado jugando lo suficiente para ser el mejor jugador en línea desde antes de que todo esto empezara. Pero el que Inami estuviera allí cada vez conmigo era difícil de explicar. Sí, lo reconocí, pero no sabía qué más decir. Ya le había dicho a Kikuchi-san que Inami estaba metida en el mundo de Atafami, y si eso era todo, apenas lo podría explicar diciendo que era tanto un juego competitivo como grupal con atractivo general. Así que el que haya ido conmigo la primera vez por curiosidad no habría sido tan raro. Pero ahora había un jugador profesional, sumado al estudiante de preparatoria con la mejor tasa de victorias que apuntaba a ser pro, un dúo de comentaristas que eran bastante competentes, y una misteriosa mujer adulta. El que Inami continuara uniéndose en este grupo único, y que incluso encajara, podría hacerte pensar que algo estaba fuera de lugar. Sí, Inami puede llevarse bien con cualquiera, y puede hacer cualquier cosa, pero la simple curiosidad no era suficiente para explicar esto. Dudo sobre si eso podría llevarla a quedar expuesta como no-name, la número 2 de Japón, pero Inami no quería que se revelara nada ni remotamente cercano al respecto. Las siguientes palabras de Kikuchi-san volvieron a ser de nuevo unas que no esperaba. Inami-san es alguien especial para ti. Sentí los celos tanto en su tono como en su expresión. La palabra especial tenía ciertas connotaciones, y no eran solo por el guión de la obra. También tenía que ver con la discusión sobre las insignias escolares que nos pidieron que heredáramos. ¿Qué quieres decir con lo especial? La presioné por detalles. Kikuchi-san me miró preocupada. Entiendo que me elegiste a mí, Tomosaki-kun, pero, y luego, como si fuera un poco difícil de decir. Siento como que tú y Inami-san realmente son como llave y cerradura. Lo dijiste antes. Lo hice. Su voz vacilaba. Kikuchi-san también había hablado sobre sus ideales del mundo durante la obra. Esto podría convertirse en un verdadero problema. Las relaciones que había construido y mis acciones habían de nuevo, sin intención, lastimando a Kikuchi-san, trayendo de vuelta más culpa. Me he vuelto más y más ansiosa. Me dijo, en realidad puedo decir que nuestra relación ¿es especial? ¿Deberíamos aceptar las insignias? Eso sonó un montón parecido a lo que hablamos con Mimimi y Tamachan, y con Misusaba y los demás.
cuando Aizumi nos pidió que tomáramos las viejas insignias escolares, me pareció haber visto un atisbo de duda en los ojos de Kikuchi-san. Esto me lo recordó. He estado asustada de que nuestros puntos de vista distintos y complementarios no sean por una razón especial. Que tal vez solo somos polos opuestos. Se sentía un poco siniestro que Kikuchi-san hubiera llegado a dudar sobre eso al mismo tiempo que yo. No es la de ustedes una verdadera relación especial. Kikuchi-san tocó suavemente el cuello de su chaqueta. No deberían ser los que continúen la historia de las insignias. Tú y Inami-san, me lo preguntó una vez más, y lo reflexioné. Para mí, Inami era una compañera de clase, pero aún más importante, era mi maestra en la vida, y mi adversaria no name. Ella era una amiga importante para mí, con quien estaba involucrado personalmente, y quería enseñarle sobre cuán divertida podría ser la vida. Si quieres llamarlo especial, entonces sí, pero si era especial en el sentido que Kikuchi-san se refería, no sabría decirlo. E inevitablemente había un gran muro metido en el camino como para explicar eso. Lo siento. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Esto era algo solo entre Inami y yo, así que no tenía permitido entrar a ese territorio. No podía hacer nada egoísta que le causara problemas. Pero, si pudiera conseguir su permiso, te contaré la historia entera, pero ¿podrías esperarme unos días? Si pudiera lograrlo. Por primera vez, pensé que tal vez podría contarle a alguien sobre la relación especial entre Inami y yo. Lo entiendo, como esperaba, había una mezcla de indecisión y confianza en la expresión de Kikuchi-san. Así que estás bien con que vaya a esa reunión, traté de preguntarle de forma directa. Entonces, ella agachó la cabeza dudando. Pero, incluso cuando yo era el que le había preguntado, ya ni siquiera podía entender mis propios sentimientos. Y si justo en ese momento, Kikuchi-san dijera, todavía no quiero que vayas, entonces ¿qué tendría que hacer? Después de que el silencio siguiera por un rato, Kikuchi-san abrió su boca apresuradamente. Oh, no. No quiero interferir con tu futuro, así que, ese tono, esa expresión, aunque lo estaba diciendo, no podía quitarse sus reservas al respecto. Claramente se estaba forzando a aceptarlo, y se tragaba sus propias emociones. Sus ojos estaban húmedos, la mirada indecisa y sus dedos en la mesa temblaban débilmente. Parecía tan insegura que sería raro no mencionarlo. Era dolorosamente obvio de que la estaba lastimando en este mismo instante. Pero a pesar de eso, sí, gracias. Solo acepté lo que había dicho. Después de todo no estaba seguro. Si justo en ese instante me suplicara que no fuera. Si alguien que me importaba estuviera por negar el camino que era importante para mí, esto que quería hacer, esto que finalmente había encontrado, tenía la sensación de que no sería capaz de decirle que sí. Estaba sorprendido de que tales sentimientos estuvieran dentro de mí, pero seguía sin saber cómo enfrentarlos en ese momento. Lo siento, murmuré en voz baja, lo suficiente para que Kikuchi-san ni siquiera pudiera oírme, como una redención, como compensación. Me di cuenta de que mi voz la alcanzó, pero no llegó a escuchar. ¿El desbalance en nuestra relación nos hacía especiales? ¿O solo incompatibles? Tenía la sensación de que lentamente se estaba empezando a pronunciar una respuesta a esta pregunta.